El río de Buenos Aires ha adoptado un sorprendente tono rojo. ¿Podrían ser estos fenómenos señales proféticas que se manifiestan ante nuestros ojos? Únete a nosotros para desentrañar la verdad detrás de estos sucesos enigmáticos. Te sorprenderá lo que está saliendo a la luz. Recientemente, varios ríos alrededor del mundo han cambiado a un color rojizo. Este fenómeno extraño ha captado la atención de científicos y creyentes por igual, quienes buscan entender sus orígenes. Destacan entre estos casos el río Rímac en Perú, diferentes ríos en Lima y, de manera impactante, el río Éufrates. Este último, considerado uno de los ríos más significativos desde la perspectiva histórica y religiosa, ha suscitado especial inquietud entre quienes ven en su transformación un eco de las profecías sobre el fin de tiempos. Pero, ¿cuál es la razón detrás de estos inquietantes cambios? Antes de que digas algo, asegúrate de dejar un me gusta. Comenta y comparte este contenido con tus conocidos. Ahora, sigamos explorando. La conversión a rojo de estos ríos puede atribuirse a ciertas algas, como la Carinia brevis, que producen lo que se conoce como marea roja. Este fenómeno genera toxinas peligrosas tanto para la fauna acuática como para los seres humanos. Aunque esta explicación científica puede esclarecer algunos casos de ríos enrojecidos, no es suficiente para explicar otras ocurrencias, especialmente en cuerpos de agua dulce como el río Éufrates. A pesar de las teorías científicas, muchos consideran que la coincidencia de estos eventos con profecías bíblicas es demasiado evidente para ser ignorada. El texto bíblico menciona explícitamente que los ríos se tornarán rojos como un indicio divino, frecuentemente asociado con un castigo hacia aquellos que han apartado su fe. Una de las citas más reveladoras se encuentra en el libro de Apocalipsis, donde se mencionan señales claras de juicio divino. En un contexto más amplio, es importante analizar cómo estos cambios de color en el agua pueden reflejar problemas ambientales. La contaminación y los desechos industriales son causas más comunes que podrían explicar algunos de estos fenómenos. Con el aumento de la industrialización, se han liberado diversos contaminantes en los ríos, lo que puede alterar su color debido a reacciones químicas o la proliferación de microorganismos. Además, el calentamiento global también influye en el medio ambiente, provocando cambios en los ecosistemas acuáticos. Esto puede crear condiciones propicias para el crecimiento excesivo de algas, resultando en fenómenos similares al de las mareas rojas. Es fundamental que tomemos conciencia sobre la salud de los ríos y del agua en general. La escasez de agua dulce y la contaminación son problemas que enfrentamos a nivel mundial y que requieren atención urgente. La educación y la movilización ciudadana son claves para fomentar políticas que protejan nuestros recursos hídricos. En cuanto al futuro, la investigación científica continúa siendo esencial para desentrañar las causas detrás de estos cambios. Las universidades y centros de investigación están trabajando para realizar estudios que expliquen estos fenómenos de manera precisa. Al mismo tiempo, necesitamos fomentar un diálogo entre la ciencia y la religión, donde se puedan discutir estos eventos desde diversas perspectivas. Por lo tanto, es esencial mantenernos informados sobre estos acontecimientos y reflexionar sobre su significado, ya sean signos de advertencia divinos o consecuencias de la actividad humana. Es fundamental que actuemos con responsabilidad y solidaridad para proteger nuestro planeta. ¿Estás listo para explorar señales asombrosas de cambio en nuestro mundo? El tercer ángel trajo una advertencia espectacular a través de los ríos y fuentes de agua, transformándolos en sangre,
como se narra en Revelación 16:4. Este pasaje hace referencia a uno de los 7 juicios sobrenaturales que marcarán el fin de los tiempos. A diferencia de las plagas anteriores, que solo afectaban ciertas regiones, estas sendas de juicio representan una catástrofe global, simbolizando las etapas finales del juicio divino antes del regreso de Cristo. Este evento resuena con la primera plaga en Egipto, cuando las aguas del Nilo se convirtieron en sangre por intervención divina, mostrando así el poder supremo del Creador. Los egipcios enfrentaron graves consecuencias cuando el Nilo se contaminó, dejando morir a los peces y generando un hedor insoportable que les impedía beber del agua. Este relato encontrado en Éxodo 7, 20, 21 traza un paralelo interesante con las transformaciones actuales de fuentes acuáticas, sugiriendo que estamos ante advertencias de desastres inminentes. La pregunta que surge es, ¿estamos presenciando la realización de esta profecía hoy en día? En los últimos tiempos se han reportado incidentes de ríos y lagos adquiriendo un tono rojizo en diversas partes del mundo, desde el Yangtze en China hasta las aguas del Rímac en Perú. Los expertos se enfrentan a un misterio creciente, tratando de dar sentido a fenómenos que parecen intensificarse. Sin embargo, muchos fieles sostienen que estas transformaciones no son simples anomalías naturales, sino manifestaciones divinas que presagian lo que está por venir. El río Éufrates, en particular, posee un significado profético profundo en las Escrituras. Según la Biblia, se predice que se secará antes de la épica batalla de Armagedón. En Revelación 16:12, se menciona que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, secando sus aguas para allanar el camino hacia los reyes del occidente. Actualmente, el Éufrates sufre cambios significativos, enfrentando lluvias extremas en algunas áreas, mientras que partes de su cauce están secas. Algunos observadores interpretan esta situación combinada con el fenómeno de las aguas teñidas como una señal inequívoca de que los tiempos proféticos se están manifestando frente a nuestros ojos. A medida que el mundo continúa enfrentando crisis ambientales y climáticas, los eventos sobrenaturales se entrelazan con la naturaleza, creando un escenario que muchos consideran apocalíptico. Los seguidores de diversas religiones reflexionan sobre el cumplimiento de profecías y cómo se relacionan con nuestro tiempo actual. A medida que los sucesos parecen alinearse con los relatos bíblicos, el interés en la espiritualidad y la búsqueda de respuestas también aumenta. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás, y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, en esta era digital, la difusión de información es más rápida que nunca, y esto incluye los mensajes espirituales. Plataformas de redes sociales han visto un resurgir en discusiones sobre profecías, avivamientos y las señales del fin de los tiempos. Las comunidades de fe están uniendo esfuerzos para estudiar y orar por una mayor revelación divina en medio de lo que parece ser un caos mundial. La ciencia, por su parte, lucha por explicar el porqué de los fenómenos que están sucediendo. Sin embargo, muchos creen que la naturaleza misma está resonando con la voz del Creador. Con la humanidad enfrentando dilemas éticos y ambientales, surge una pregunta profunda sobre nuestro papel en este relato.
Estamos listos para reconocer estas señales y actuar en consecuencia. No podemos ignorar el hecho de que la interconexión entre el medio ambiente y la espiritualidad es más relevante que nunca. La manera en que cuidamos nuestro planeta puede ser vista como un reflejo de nuestras creencias y valores. Por tanto, cada acción cuenta y puede ser un paso hacia la restauración o hacia la destrucción. Finalmente, a medida que los ríos cambian y el mundo se enfrenta a un posible colapso, hay una invitación constante a la reflexión y la acción. La búsqueda de una vida más significativa, centrada en el respeto al entorno y al prójimo, no solo es un deseo de cambio, sino un llamado a alinear nuestras vidas con principios divinos. Descubre el impacto de los eventos naturales en la humanidad. Si las recientes alertas sobre ríos teñidos de rojo confirman las profecías del tercer juicio, esto podría ser solo el comienzo de una serie de calamidades. Según el libro del Apocalipsis, la ira divina se intensificará, provocando consecuencias devastadoras. Estos eventos no serán simples incidentes, sino parte de una cadena de juicios, cada uno más severo que el anterior. El tercer juicio transforma agua en sangre, pero el apóstol Juan menciona un juicio aún más impactante, el cuarto juicio. En este se relata que un ángel lleva su trompeta al sol, permitiendo que la humanidad sufra bajo su intenso calor. Aquel sufrimiento será tan extremo que las personas maldecirán a Dios, que controla estas plagas sin arrepentirse ni glorificarlo. Las Escrituras, específicamente en el pasaje de Revelación 16, 8, 9, se prevé un aumento inesperado en las temperaturas del planeta, donde el sol se convierte en un agente de sufrimiento. ¿Estamos ya viendo los indicios de esta profecía? En años recientes hemos presenciado olas de calor imprevistas, incendios forestales y un aumento notable en la actividad solar. Los expertos han alertado que el Sol está entrando en un periodo de alta actividad, resultando en tormentas solares más frecuentes y poderosas. En 2024, varios fenómenos geomagnéticos causaron estragos en la Tierra, interrumpiendo comunicaciones satelitales y provocando fallos en redes eléctricas en diversas regiones. La posibilidad de que el Sol alcance un nivel que sobrecaliente a la humanidad es de alguna manera una advertencia contenida en las Escrituras. Esta no es solo una preocupación teológica, sino también científica. Las catástrofes climáticas se están volviendo cada vez más severas, generando temperaturas extremas que llevan a inundaciones, crisis alimentarias y migraciones forzadas. Si lo que estamos viviendo es un adelanto de lo que está por venir, el cuarto juicio podría estar más cerca de lo que podríamos imaginar. Además de los desastres climáticos, es crucial tomar en cuenta el impacto de la contaminación en nuestra atmósfera. La actividad humana ha incrementado las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo al calentamiento global y exacerbando estos fenómenos naturales. Las ciudades están experimentando un efecto de isla de calor que eleva todavía más las temperaturas, mientras que ecosistemas enteros están en riesgo de colapso. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y
deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En comunidad es urgente que estemos preparados y que fomentemos la conciencia ambiental. La educación sobre cómo reducir nuestra huella ecológica puede ser un paso esencial en la prevención del sufrimiento futuro. Adoptar energía renovable y practicar estilos de vida sostenibles no solo es una opción, sino una necesidad para salvaguardar el futuro de nuestro planeta. Además, el trabajo conjunto entre naciones es vital para abordar las consecuencias del cambio climático. Instituciones globales deben formular políticas que promuevan la cooperación y el intercambio de tecnologías limpias que ayuden a mitigar los efectos del calentamiento. Cada acción individual, aunque pequeña, puede contribuir a un movimiento mayor hacia la preservación del medio ambiente. Finalmente, es fundamental fomentar el diálogo sobre espiritualidad y medio ambiente. Reflexionar sobre las lecciones que nos brindan textos sagrados y cómo estas enseñanzas pueden guiarnos hacia un futuro más luminoso es imperativo en este punto crítico de la historia. La esperanza radica en nuestra capacidad para cambiar, adaptarnos y, sobre todo, aprender de nuestra tierra. No te pierdas la oportunidad de explorar el significado profundo del próximo eclipse lunar total, conocido como Luna de Sangre, que ocurrirá el 14 de marzo. Este fenómeno celestial no solo es visualmente impactante, sino que históricamente se ha vinculado con importantes cambios, advertencias y mensajes trascendentales. Desde tiempos remotos, estas lunas han sido vistas como momentos de señales divinas y eventos poderosos en el ciclo humano. A lo largo de la historia, civilizaciones antiguas y textos sagrados, como la Biblia, han interpretado la luna de sangre como un indicativo de acontecimientos sobrenaturales y juicios divinos. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 31, se menciona que antes del día final, el sol se oscurecerá y la luna se tornará roja. Este pasaje sugiere que este fenómeno astronómico trasciende lo meramente visual. Se trata de una advertencia sobre la llegada de eventos significativos. El libro de Apocalipsis también menciona esta luna de sangre en un contexto de cataclismos. La imagen de un gran terremoto y el sol tornándose negro acompaña a la luna roja, creando un escenario de transiciones cósmicas y juicios divinos. Estas referencias indican que el evento es más que una simple ocurrencia. Se convierte en un símbolo de un proceso más profundo de espiritualidad y transformación. Históricamente, las lunas de sangre han coincidido con conflictos, desastres y el cumplimiento de diversas profecías, lo que lleva a la interrogante sobre el impacto y significado del próximo eclipse. En particular, la luna de sangre del 14 de marzo de 2025 surge en un contexto donde otros eventos alarmantes están sucediendo, como el secado del río Éufrates, cuyos reflejos tienen relación con profecías del Apocalipsis. Este fenómeno no debe observarse de forma aislada, sino como parte de un tapiz de señales que sugieren un período de gran agitación. La transformación del agua en rojo y el estado del Éufrates se integran en este escenario mundial, generando inquietud y especulación en aquellos que siguen de cerca las advertencias religiosas y cósmicas. El escenario actual se convierte
en un caldo de cultivo para la interpretación de estos fenómenos. Muchos creen que la luna de sangre del marzo próximo puede señalar un acercamiento a tiempos de tribulación, como promulgan ciertas creencias religiosas. La nave del tiempo parece empujarnos hacia cambios profundos y desafíos inminentes, llevando al análisis de lo que estos signos pueden augurar para la humanidad. Por ello, es esencial observar estos eventos no solo desde un punto de vista astronómico, sino también espiritual. Consideramos la posibilidad de que la luna de sangre actúe como un llamado a la reflexión y la preparación, instando a las personas a reevaluar sus prioridades y creencias. Es un momento para unificar la comunidad en torno a la esperanza y la solidaridad, en vez de caer en el temor. Los ciclos de la luna han influido en diversas culturas, y estudios recientes sugieren que estas fases lunares también pueden tener efectos en la naturaleza y en el comportamiento humano. Ya se ha documentado cómo la luna llena puede afectar el sueño y la salud mental, lo que lleva a considerar cómo su fase de sangre podría intensificar las energías emocionales y espirituales que nos rodean. Finalmente, se plantea la necesidad de abrirse al diálogo sobre qué significa esta luna de sangre en el contexto de nuestro actual estado mundial y personal. Vivimos en tiempos de creciente incertidumbre política, social y ambiental, y el próximo eclipse lunar puede ser un momento potente para la reflexión y el cambio positivo. Sintonizarnos con estos eventos puede ofrecer no solo una oportunidad de contemplación, sino también de acción comprometida hacia un futuro más armónico y consciente. ¿Te gustaría explorar si el final de la historia profética está cerca? Recientemente, un descubrimiento fascinante ha capturado la atención del mundo. En el lecho seco del río Éufrates, arqueólogos, junto con algunos residentes locales, encontraron un esqueleto humano que ha desencadenado controversias y teorías sobre la existencia de los Nefilim, aquellos seres míticos mencionados en el libro de Génesis. El descubrimiento ha revitalizado el interés en la narrativa bíblica. En el Génesis 6:4 se habla de los Nefilim, que habitaban la tierra en tiempos antiguos, especialmente cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y engendraron descendencia. Estos seres son descritos como personajes célebres de poder y renombre en épocas remotas. Muchos estudiosos creen que los Nefilim eran el resultado de la unión entre ángeles y seres humanos, dando origen a una raza de gigantes, dotados de habilidades sobrehumanas y sabiduría extraordinaria, que habitaron el planeta antes del gran diluvio. La inquietante incógnita que persiste es si algunos de ellos lograron sobrevivir. Es posible que sus restos aún estén escondidos bajo las capas del tiempo, esperando ser descubiertos. Las características del esqueleto hallado indican que podría pertenecer a un ser significativamente más robusto que los humanos actuales, mostrando huesos alargados y proporciones poco convencionales. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Los primeros análisis sugieren que el tamaño y la morfología de los huesos son compatibles con las descripciones antiguas de los Nefilim, quienes a menudo eran retratados como titanes con fuerza descomunal. Este escenario no solo es impresionante, sino que también coloca al descubrimiento en un contexto intrigante, ya que el Éufrates está relacionado con numerosas profecías bíblicas. En particular, en el libro de las Revelaciones se menciona a 4 ángeles atados a sus orillas,
aguardando un momento de liberación que podría anteceder eventos significativos en el fin de los tiempos. Además, el descubrimiento ha llevado a especulaciones sobre otras posibles localizaciones arqueológicas donde podrían encontrarse más evidencia de los Nefilim y su era. Los relatos antiguos, incluyendo aquellos de civilizaciones mesopotámicas, también hacen mención a gigantes y seres divinos, lo que podría corroborar la conexión entre diversas culturas y mitologías. A medida que se llevan a cabo más estudios sobre el esqueleto y su procedencia, surgen preguntas sobre cómo estos hallazgos pueden alterar nuestra comprensión de la historia antigua y la interacción entre lo divino y lo humano. Las implicaciones teológicas de estos descubrimientos son vastas y pueden cambiar las interpretaciones tradicionales de los textos sagrados. Es fascinante considerar cómo este hallazgo puede inspirar una reflexión más profunda sobre lo que entendemos acerca de los relatos bíblicos y su relevancia en el mundo contemporáneo. La curiosidad pública está en aumento, impulsando un renovado interés por el estudio de las Escrituras y las historias que se enredan con la arqueología. Finalmente, el descubrimiento del Éufrates y el esqueleto hallado nos invita a cuestionar no solo la veracidad de las antiguas escrituras, sino también a repensar nuestro lugar en la historia y el legado de la humanidad. Las respuestas de este enigma podrían servir para conectar los puntos entre la fe, la ciencia y la historia, llevándonos a un nuevo entendimiento sobre nuestros ancestros y su posible relación con lo divino. Descubre si el asombroso hallazgo del esqueleto en el río Éufrates podría ser una señal divina o un misterioso eco de tiempos antiguos que resuenan en la actualidad. En un contexto de agitación global, con fenómenos naturales y extraños que parecen intensificarse, muchos se preguntan si estamos al borde de la realización de profecías bíblicas. Según el libro de Apocalipsis, se menciona un momento en que el Éufrates se asombrará, lo que podría marcar el preludio de eventos trascendentales en los últimos tiempos. La intrigante cuestión sobre la aparición de un esqueleto de Néfilo en las aguas del Éufrates abre un sinfín de interpretaciones. Este río ha sido un epicentro de misterio y significado en la narrativa bíblica. Se especula que sus profundidades podrían albergar tumbas antiguas, ciudades perdidas y tal vez portales hacia otros planos de existencia. Una de las teorías más fascinantes plantea que los nefilos, criaturas de proporciones colosales, fueron encarcelados bajo la tierra tras el diluvio, tal como se menciona en Judas 1:6. Allí se habla de ángeles que dejaron su lugar de origen y están reservados en cadenas eternas para el día del juicio. Si este supuesto resulta ser cierto, el asombro del Éufrates trasciende lo natural, adquiriendo un significado divino al anunciar el desatar de secretos velados por milenios. En la Biblia, los néfilos son descritos como gigantes, y su existencia en la tierra fue notablemente destacada. Antiguamente, se consideraban como los hijos de los seres celestiales que se unieron con las hijas de los hombres, engendrando a estos grandes seres. La traducción del término néfilo varía entre las versiones hebreas de las Escrituras. En algunas se representan como gigantes, mientras que en otras se conservan diferentes interpretaciones. Génesis 6:4 resalta la presencia de néfilos en ese tiempo y continúa sugiriendo que permanecieron en el mundo, incluso después de eventos catastróficos. La discusión en torno a los néfilos ha sido tema de intenso debate en las comunidades cristianas, donde surgen discrepancias sobre su verdadera naturaleza y rol en la historia sagrada. El término néfilo se encuentra en dos pasajes bíblicos. El primero en Génesis 6:1-6, que describe sus orígenes, y el segundo en Números 13:33,
donde se hace referencia a ellos durante la exploración de la Tierra Prometida. A medida que la humanidad enfrenta desafíos contemporáneos y se entrelazan, la realidad con creencias espirituales, el interés por estos antiguos seres continúa creciendo. Algunos estudiosos del tema sugieren que el rediscovery de historias antiguas sobre los néfilos puede ofrecer lecciones importantes sobre la coexistencia y los límites entre lo humano y lo divino. Además, el contexto arqueológico del Éufrates está lleno de descubrimientos que podrían cambiar la manera en que entendemos la historia y la fe. Los hallazgos en la región no solo confirman la existencia de civilizaciones perdidas, sino que también revelan la complejidad de la interacción entre culturas y creencias a lo largo de los siglos. La exploración de estos misterios no es simplemente una cuestión de curiosidad académica. Sugiere que el estudio de los acontecimientos antiguos puede proporcionar pistas sobre nuestro presente y futuro. A medida que el interés en lo sobrenatural y lo inexplicable sigue creciendo, parece que el río Éufrates, con sus secretos ocultos, podría aún tener mucho que contar. La cultura popular ha empezado a abrazar estas narrativas, integrando la historia de los néfilos en el cine, la literatura y otros medios, impulsando un resurgimiento de interés en mitologías antiguas. En este contexto, se abre la pregunta sobre cómo estas leyendas podrían influir en nuestra percepción de la realidad actual y de lo que está por venir. Así, el enigma del Éufrates y sus misterios continúan cautivando la imaginación colectiva, desafiándonos a explorar más allá de lo conocido. Descubre la fascinante historia de los Nefilim. Te invito a sumergirte en el análisis de estas míticas criaturas que han cautivado la imaginación a lo largo de los siglos y a conocer más sobre su misterio. Muchas personas y estudiosos consideran que los Nefilim son seres icónicos. Este término ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo del tiempo. Existen aún debates entre expertos sobre su traducción, que varía desde gigantes hasta caídos. Las versiones más antiguas de la Biblia sugieren que estos seres fueran gigantes, mientras que la traducción de Aquila del hebreo al griego abraza el concepto de los que caen o los que son derrotados. En el texto de Génesis 6, los Nefilim son descritos como ángeles que fracasaron. Es importante notar que el pasaje no menciona explícitamente que fueran gigantes. En este contexto, se les describe como descendientes de los hijos de Dios y las hijas de la humanidad. Estas entidades existieron en el periodo previo a la gran inundación y se retratan como hombres de gran poder y renombre. Cuando la población humana comenzó a crecer, los hijos de Dios encontraron atractivas a las hijas de los hombres y decidieron tomar esposas de entre ellas, eligiendo a las que más les agradaban. Ante esto, el Señor expresó su preocupación, manifestando que su espíritu no lucharía eternamente con el hombre debido a su naturaleza corrupta, limitando su vida a 120 años. En ese mismo periodo, los Nefilim coexistieron en la tierra, engendrando descendencia con estas hijas. A medida que el relato se desarrolla, se destaca que el Señor observó que la maldad del ser humano era extrema y que sus pensamientos eran predominantemente malvados. De hecho, el relato menciona que el Creador se sintió afligido por haber creado al hombre, lo que provocó un profundo dolor en su corazón. Sin embargo, la narrativa sobre los Nefilim no termina ahí. En Números 13:33 se menciona que los exploradores del pueblo de Israel se encontraron con estos seres y los vieron como gigantes, comparándose a sí mismos a los gatos de tierra. En comparación con ellos, lo que insinuó su grandiosidad física y fuerza sobresaliente.
Intrigantes teorías han surgido en torno al origen y naturaleza de los Nefilim. Algunos sugieren que estos seres no solo eran híbridos entre ángeles y humanos, sino que también podrían estar conectados a antiguas leyendas de criaturas sobrenaturales que habitaron la tierra. Además, se han planteado especulaciones de que estos seres podrían haber estado cautivos en lugares remotos, como bajo el Éufrates, esperando el momento adecuado para volver a manifestarse. Esto ha alimentado historias y mitos sobre su potencial retorno. Diferentes culturas del mundo también han aludido a figuras similares a los Nefilim, lo que sugiere que su legendaria existencia podría no estar limitada a la narrativa bíblica. Investigaciones más modernas han intentado desentrañar la esencia de los Nefilim, encontrando paralelismos en antiguas civilizaciones que hablaban sobre seres colosales que influían en la humanidad. Apariciones en obras literarias y cinematográficas también han mantenido viva la fascinación por los Nefilim, presentándolos como figuras heroicas o maléficas, dependiendo de la perspectiva del autor. Algunos relatos modernos reinterpretan sus historias, brindando una nueva dimensión a la narración mundial. Incluso en la actualidad, el concepto de los Nefilim sigue siendo un tema de interés y estudio en el ámbito de la teología, la mitología y la cultura pop. Las discusiones sobre su existencia abren un espacio para reflexionar sobre los límites entre lo divino y lo terrenal. ¿Qué implicaciones tendría su existencia para la comprensión de la historia humana y la espiritualidad? El extraordinario legado de los Nefilim perdura en el tiempo, invitándonos a explorar, cuestionar y buscar respuestas sobre su verdadera naturaleza. En un mundo lleno de misterios, la historia de los Nefilim continúa estimulando nuestra curiosidad y imaginación, manteniéndose como un enigma que perdura a través de generaciones. Descubre la intrigante profecía que insinúa la existencia de 4 ángeles caídos, apresados en cadenas en las profundidades del río Éufrates, esperando un instante preciso para ser liberados. Invocamos tu atención desde el principio, pues si los eventos del Éufrates se desarrollan tal como se ha previsto, podríamos estar al borde de un tiempo aterrador, donde estas entidades desatadas causarían caos en el mundo. Según el libro de Apocalipsis, capítulos 9, versículos 14-15, se hace una revelación inquietante sobre el futuro del Éufrates, donde estos ángeles, previamente retenidos, finalmente podrían ser liberados para llevar a cabo su siniestro objetivo. La liberación de estos ángeles, que han permanecido encadenados en el gran río Éufrates, está predicha para coincidir con un día y hora específicos, en un mes y año definidos. Muchos estudiosos de la Biblia enfatizan que estos seres no son mensajeros celestiales, sino ángeles caídos, poderosos y rebeldes, expulsados del cielo y sujetos a restricción divina. Su retención bajo el Éufrates se mantiene hasta un punto crucial de la historia, cuando se les permitirá cumplir su nefasto propósito de causar muerte y destrucción a una parte significativa de la humanidad. El motivo de su encarcelamiento es objeto de distintas interpretaciones. Algunos creen que estos ángeles eran seguidores peligrosos de Lucifer, capturados después de su fallida revuelta contra el Creador. Aunque los demonios pueden caminar por la tierra, es importante señalar que estos seres fueron considerados demasiado amenazantes para ser liberados sin un control divino. Es evidente que su potencial destructivo ha sido la razón por la que han permanecido en confinamiento. Recientemente, el Éufrates ha estado experimentando un dramático descenso en sus niveles de agua, alcanzando cifras extremadamente bajas, lo que ha llevado a muchos a vincular esta tendencia con el cumplimiento de las profecías.
Los creyentes ven en este fenómeno natural un presagio directo de los eventos que se describen en el Apocalipsis. Podría ser que la desaparición del río marque la inminencia de la liberación de estos ángeles caídos. En Apocalipsis 16:12 se menciona específicamente que el Éufrates se está secando como una señal de los últimos tiempos, lo que resuena con la preocupación actual en torno a los cambios ambientales y su conexión con lo espiritual. Es importante considerar también el contexto geopolítico. La región del Éufrates ha sido escenario de conflictos y tensiones históricas, lo que despierta inquietud en la interpretación de las Escrituras. Las guerras y disputas por el agua han aumentado a medida que los recursos hídricos disminuyen, lo que hace que la profecía cobre relevancia ante un público global cada vez más ansioso. Este hilo de profecía puede servir de advertencia sobre las consecuencias de la desestabilización. Las advertencias sobre estos ángeles caídos y su posible liberación podrían ser un llamado a la conciencia colectiva. La narrativa de su encarcelamiento puede ser vista como una metáfora de la lucha entre la luz y la oscuridad y la importancia de mantenerse vigilantes ante el mal en sus diversas manifestaciones. Las enseñanzas religiosas pueden ofrecer consuelo y esperanza en tiempos de incertidumbre, resaltando la fuerza de la fe ante el temor. En este contexto, el estudio de estas profecías y su interpretación puede ayudar a entender las dinámicas espirituales que giran en torno a la humanidad. Reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal, así como la búsqueda de la redención, sigue siendo relevante. Las enseñanzas de las Escrituras pueden servir de guía en un mundo que enfrenta numerosos desafíos. La sequía del Éufrates podría, por lo tanto, ser más que un fenómeno físico. Quizás simboliza la necesidad de restaurar el equilibrio espiritual en nuestras vidas. En un entorno de creciente agitación, las palabras de sabiduría pueden ofrecer claridad y dirección. La profecía sugiere que el momento de actuar es crucial, ya que la historia sigue su curso y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en este relato. Por último, en medio de las preocupaciones por el futuro, también es vital fomentar la paz y la unidad. Enfrentarnos a las adversidades desde una perspectiva positiva puede ser una forma de contrarrestar el temor que estas profecías pueden sembrar. La comunidad internacional tiene la oportunidad de trabajar unida, buscando soluciones para la crisis del agua y los conflictos asociados. Así, el mensaje de esperanza y la posibilidad de un cambio positivo pueden prevalecer, incluso ante las sombras que acechan. ¿Estás listo para explorar los intrigantes vínculos entre las profecías bíblicas y los eventos que podrían estar ocurriendo en el mundo moderno? La revelación del sexto ángel, que secó las aguas del gran río Éufrates, tiene profundas connotaciones que invitan a la reflexión. Este evento no solo simboliza una catástrofe natural, sino que también es considerado como un movimiento divino para preparar el camino hacia una inminente confrontación global. El versículo de Apocalipsis 16:12 destaca la importancia del Éufrates, un río crucial que ha sustentado civilizaciones a lo largo de la historia, como Babilonia, Asiria y Persia. En el contexto actual, su desecación puede interpretarse como un necesario preludio de la guerra final, sugiriendo un escenario de juicio y redención que podría estar tomando forma ante nuestros ojos. La desaparición del Éufrates no implica solo un cambio geográfico, sino un acontecimiento profético que abre las puertas a fuerzas desconocidas y entidades que habían estado dormidas. Las especulaciones sobre los reyes del oeste, mencionados en la misma profecía, han generado debates sobre qué naciones o alianzas podrían estar involucradas.
Las tensiones globales de hoy, incluyendo rivalidades militares y coaliciones políticas, dan contexto a este antiguo texto, haciéndolo relevante en un mundo donde el equilibrio de poder puede cambiar en un instante. Surge entonces la pregunta: ¿qué fuerzas se están reuniendo en el horizonte? Algunos analistas creen que podríamos estar viendo la formación de alianzas implicando potencias como EU, Europa y naciones en auge de Asia. Esta posibilidad de una gran coalición militar es alarmante y emocionante a la vez, ya que encierra interrogantes sobre el futuro de la humanidad y cómo interpretamos estas señales. Además, los eventos climáticos extremos, incluidos fenómenos de sequía en regiones adyacentes al Éufrates, ofrecen un paralelo a la profecía. A medida que los recursos hídricos se vuelven escasos, las tensiones por el acceso al agua aumentan, lo que podría intensificar conflictos en esta región estratégica. Todo esto sugiere que la profecía de la secación del río podría estar más próxima de lo que pensamos. El libro de Revelación también menciona un ejército colosal de 200 millones de soldados. Esto ha sido objeto de mucho estudio. Algunos creen que podría referirse a un ejército moderno, tal vez con la capacidad tecnológica actual y una logística sin precedentes que permiten movilizaciones masivas. Mientras observamos el desarrollo de las relaciones internacionales y los conflictos en maneras que reflejan antiguas narrativas, es crucial considerar cómo estos eventos pueden ser vistos a través de la lente de las profecías. Las huellas de la historia a menudo resuenan en el presente, y lo que parece ser un relato pasional también puede encerrar advertencias sobre lo que está por venir. A medida que nos encontramos en esta encrucijada, es importante mantener un sentido de vigilancia y reflexión. ¿Estamos preparados para confrontar las ramificaciones de estas profecías en nuestro presente y futuro? Las señales están, sin duda, ante nuestros ojos, invitándonos a una profunda introspección sobre cómo nuestras acciones actuales pueden facilitar o prevenir un desenlace sin precedentes. La visión de estos antiguos escritos no debe llevar al miedo, sino a un llamado a la acción. Desde la espiritualidad hasta la política, cada individuo puede desempeñar un papel en la configuración de un futuro que, a pesar de las advertencias, aún puede ser modelado por nuestras decisiones conscientes. La historia nos recuerda que el fin de una era puede ser solo el inicio de otra, y así la pregunta queda abierta: ¿qué legado estamos dejando para las futuras generaciones? ¿Te has preguntado si estamos viviendo tiempos de cumplimiento profético? La relación del Éufrates con ciertas profecías ha generado muchas especulaciones. Algunas lecturas sugieren que los reyes del oeste podrían simbolizar fuerzas malignas y ángeles caídos, marcando el camino hacia una confrontación final con lo divino. Actualmente, existen informes inquietantes sobre el secado del río Éufrates, lo que invita a la reflexión sobre su significado espiritual. El fenómeno del secado del Éufrates puede deberse a múltiples factores. Uno de los más significativos es el cambio climático, que ha provocado un aumento de las temperaturas y condiciones climáticas extremas en el Medio Oriente, afectando así los patrones de lluvia. También hay que considerar la construcción de grandes represas por parte de Turquía, Siria e Irak, que han disminuido considerablemente el caudal del río. Para algunos creyentes, este fenómeno es un claro indicativo del cumplimiento de las profecías bíblicas. En el libro de Apocalipsis se menciona a 4 ángeles encadenados en el Éufrates, destinados a ser liberados en un tiempo específico para causar estragos en la humanidad. Este trecho profético plantea la pregunta sobre la cercanía de su liberación, lo cual podría presagiar un periodo de caos y destrucción sin igual. Así surge la inquietud: ¿son estos los signos del fin de los tiempos?
Al analizar eventos recientes a través de la lente de las profecías bíblicas, se puede notar un patrón que coincide con las señales descritas en las Escrituras sobre el retorno de Cristo. Algunos estudiosos de la profecía ven un alineamiento de acontecimientos que sugiere que la humanidad podría estar más cerca de lo que pensamos de enfrentar esos tiempos dramáticos. Además del secado del Éufrates, otros indicadores como conflictos geopolíticos y desastres naturales exacerbados también parecen reflejar un desasosiego en el mundo. Algunos argumentan que estos eventos, junto con sanciones políticas y tensiones entre naciones, ilustran una inestabilidad creciente. En algunos círculos se habla de un despertar espiritual como respuesta a los tiempos difíciles, donde las personas buscan respuestas a través de la fe. No obstante, es importante considerar que cada generación ha enfrentado crisis y cambios drásticos, y la interpretación de estos eventos como señal de los últimos días puede ser subjetiva. La diferencia hoy parece ser la rapidez con la que la información se propaga, llevando a una mayor conciencia acerca de las conexiones entre la ciencia, la política y la espiritualidad. Entender estos fenómenos requiere una amplia perspectiva que contemple la intersección de factores ambientales y espirituales. Algunos investigadores también sugieren que el eco de viejas advertencias bíblicas puede no solo servir como un llamado de atención, sino también como un recordatorio de la esperanza y potencial de regeneración. El foco en el cambio positivo podría ser la respuesta que muchos buscan en medio de tantísima confusión. A medida que el mundo enfrenta desafíos inminentes, la reflexión sobre el significado de estas profecías podría servir como guía para fomentar la unidad y la paz. La conciencia colectiva podría empoderar a las personas para actuar de manera efectiva, promoviendo un curso de acción que busque cuidar el medio ambiente y la humanidad como un todo. Así que, ya sea que veamos el secado del Éufrates como un indicador profético o como un desafío ambiental, es vital que respondamos con responsabilidad y fe. La historia nos enseña que cada turbulencia puede traer consigo la oportunidad de un renacimiento. En definitiva, el futuro depende de nuestra capacidad para interactuar, reaccionar y reconstruir en armonía con el mundo que nos rodea. Descubre cómo los eventos actuales resuenan con las profecías bíblicas. ¿Crees que lo que estamos viviendo es una simple coincidencia o tiene un trasfondo más significativo? Los textos sagrados, como el libro de Revelación, presentan desastres naturales, señales en el cielo y plagas que se interpretan como advertencias divinas para la humanidad. Dentro de estos relatos proféticos se menciona la transformación de ríos en sangre, Revelación 16:4, y el incremento de la actividad solar acompañado de olas de calor devastadoras, Revelación 16:8. También se hacen alusiones a catástrofes cósmicas y el aumento de muertes, como se menciona en Joel 2:31 y en Revelación 6:12. Estos fenómenos no ocurren de manera aislada. Parecen entrelazarse de forma inquietante con las descripciones bíblicas referente a los últimos días, lo cual es difícil de ignorar. Mientras que algunos escépticos argumentan que estas situaciones son meros eventos naturales, muchos creyentes descubren un mensaje espiritual profundo detrás de ellos. La ciencia ofrece explicaciones para muchos de estos fenómenos, como la contaminación para los ríos de color rojizo y los cambios climáticos que generan olas de calor extremo. Aunque los astrónomos catalogan la luna de sangre del 14 de marzo como un fenómeno predecible, muchos se preguntan si la coincidencia de todos estos eventos simultáneamente realmente puede ser descartada.
Desde una óptica bíblica, se puede observar que Dios ha utilizado la naturaleza como una vía de juicio y como una advertencia para los seres humanos en el pasado. Las 10 plagas que se relatan en Éxodo, capítulos 7-12, son un ejemplo claro, donde ríos se tornaban en sangre, la oscuridad dominaba y diversos desastres naturales eran manifestaciones de una intervención divina. Si Dios ha aplicado estos métodos en la antigüedad, ¿por qué no lo haría actualmente para despertar a la humanidad sobre un juicio que se aproxima? Las señales están volviéndose cada vez más notables y difíciles de pasar por alto. Con el Éufrates secándose como nunca antes, conflictos bélicos en aumento, la fama de los problemas mundiales creciendo y desastres naturales intensificándose, las profecías pueden manifestarse ante nuestros ojos. Sin embargo, es crucial considerar que estos eventos también pueden incitar a la reflexión y al cambio. Los seres humanos tenemos la capacidad de transformar nuestra relación con el entorno, buscando soluciones a los desafíos que enfrentamos. La interconexión de la humanidad con la creación se vuelve fundamental para comprender nuestro papel en estos tiempos críticos. Es el momento de examinar nuestras creencias y hábitos, replanteando nuestras prioridades y valores. La esperanza y la fe pueden servir de guía en medio de la incertidumbre. Aprovechar esta coyuntura para fomentar un cambio positivo puede ser el camino hacia un futuro más esperanzador. Juntos podemos generar un impacto transformador, trabajando hacia un mundo que abrace la justicia, la paz y la armonía. Las profecías no solo nos advierten sobre lo que puede acontecer, también nos invitan a actuar, promoviendo la conciencia espiritual y la responsabilidad hacia nosotros mismos y hacia el planeta. Por lo tanto, no debemos permanecer pasivos. Es hora de levantar nuestras voces y tomar medidas, asegurándonos de que cada día sea un paso hacia un mejor mañana. ¿Estás listo para unirte a este movimiento de cambio y esperanza? ¿Te has preguntado si realmente estamos prestando atención a las señales del tiempo? Si sientes que es un llamado para despertar, buscar la espiritualidad y la reconciliación antes de que sea demasiado tarde, entonces es hora de actuar. La Biblia advierte que muchos pasarán por alto estas señales, pero aquellos con fe y discernimiento podrán captar el mensaje que nos traen. Los acontecimientos actuales no son simples coincidencias, son indicativos de lo que está por venir. El tiempo que tenemos es limitado y el planeta está atravesando una etapa crítica en su historia. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de decidir: ¿estamos preparados para la llegada de Cristo o ignoraremos estas advertencias hasta que sea demasiado tarde? La situación mundial actual refleja claramente las profecías que se nos han dado. Las guerras y los rumores de guerras son más frecuentes que nunca. Estamos viendo enfrentamientos continuos, un aumento de la actividad militar y crecientes tensiones entre naciones. Los conflictos civiles, golpes de Estado e incendios han estallado en muchos lugares, mientras que el odio y la división se propagan sin cesar. La fama y el colapso económico son evidentes. El acceso a alimentos básicos se ha vuelto un desafío para millones de personas. Estamos en medio de una de las peores crisis alimentarias que hemos visto en tiempos modernos, y esto se agrava con desastres naturales. Terremotos, huracanes y otros fenómenos han alcanzado niveles sin precedentes en términos de frecuencia e intensidad. Los expertos están desconcertados ante esta creciente serie de eventos catastróficos que incluyen ríos que se tornan de colores extraños y señales en el cielo. El cambio climático ha sido un tema ampliamente discutido, pero ahora parece que está manifestándose de maneras que van más allá de lo que se puede prever. Fenómenos como inundaciones inesperadas y sequías extremas están afectando vastas áreas.
Las alteraciones en los patrones climáticos y la destrucción ambiental también contribuyen a la inestabilidad global. Además, el resurgimiento de enfermedades contagiosas y nuevas cepas de virus nos recuerda la fragilidad de nuestras vidas. Mientras luchamos contra estos desafíos, es fundamental reflexionar sobre el propósito y la dirección espiritual de nuestras existencias. La búsqueda de una conexión más profunda con lo divino puede ofrecer alivio y guía en tiempos de incertidumbre. No debemos olvidar el papel que desempeñamos en la creación de un futuro más esperanzador. La solidaridad y la compasión son esenciales en la lucha contra el sufrimiento. Invertir tiempo en ayudar a los demás y en cultivar una comunidad unida puede ser una respuesta significativa a la crisis que enfrentamos. Cada pequeño acto de bondad puede ser una chispa de luz en medio de la oscuridad. Te invito a que te unas a mí en este viaje de reflexión y acción. En un mundo que parece estar tambaleándose, nuestra fe puede ser la fuerza que nos una y nos brinde esperanza para el futuro. Será crucial permanecer alerta y receptivos a las señales que nos rodean mientras trabajamos juntos para construir un mañana mejor. El 14 de marzo, conocido como el Lunes de Sangre, intensifica las inquietudes sobre las manifestaciones sobrenaturales en nuestros cielos. Observémoslas de cerca, ya que podrían estar enviándonos mensajes clave. ¿Te has preguntado qué significan estos fenómenos? Tal vez sea el momento de reflexionar y prepararte para lo que está por venir. Muchos consideran que estas apariciones son simple coincidencia y la explicación de ciclos naturales que minimizan el sentido del temor en la población. Sin embargo, para aquellos que estudian la profecía bíblica, estos eventos no son insignificantes. La Escritura nos advierte que antes del retorno de Cristo, el mundo atravesará un período de grandes tribulaciones, caracterizado por guerras, desastres naturales y señales en el cielo que actúan como advertencias divinas. La enseñanza de Jesús sobre la vigilancia es clara. Nos exhorta a estar alertas porque el Hijo del Hombre regresará en un momento inesperado, tal como se menciona en Mateo 24:44. Al presenciar estas señales, es crucial que nos interpolemos. ¿Estás listo para su venida? ¿Van tus acciones en consonancia con la voluntad del Creador? El tiempo se acorta y cada fenómeno nos acerca al cumplimiento de las Escrituras. Es un llamado a la reflexión para prepararnos para el glorioso retorno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Es esencial recordar algunos pasajes que resaltan la importancia de la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, Mateo 24:36-44 nos hace conscientes de que ni los ángeles ni el propio Hijo conocen el momento exacto de su regreso, solo el Padre. La comparación de esos días con los de Noé subraya un mensaje claro. Las personas estaban tan absortas en su vida cotidiana que no anticiparon la llegada del diluvio, lo cual representa la falta de atención a los signos divinos. Además, en esos tiempos de Noé, la humanidad vivió en una aparente normalidad, algo que nos recuerda que, en la actualidad, el bullicio y las distracciones pueden hacernos perder de vista lo realmente crucial. La urgencia está presente, ya que en un abrir y cerrar de ojos, los destinos de las personas pueden cambiar drásticamente, como se ilustra en el relato de 2 hombres en el campo o 2 mujeres moliendo grano, donde uno será llevado y el otro dejado atrás. Es crucial que estemos en constante vigilancia. La parábola del maestro de casa es una advertencia útil. Si él hubiese estado atento, habría prevenido que su hogar fuera saqueado. De igual manera, debemos ser proactivos y preparados para afrontar lo que pueda venir. La vida es frágil y a menudo
Subestimamos la inminente realidad de este regreso. Estar despiertos significa más que abrir los ojos. Implica un proceso introspectivo sobre nuestras acciones diarias. Realizar una evaluación honesta de nuestra espiritualidad es fundamental. Debemos formular preguntas sobre nuestras prioridades, los valores que guían nuestras decisiones y la disposición de nuestro corazón ante la certeza de su regreso. Este es un momento decisivo en el cual no solo debemos reflexionar, sino también actuar. Es posible que las señales que vemos en nuestro entorno sean indicativos de una transformación espiritual necesaria. Determinados sucesos mundiales, desastres o cambios climáticos a menudo se interpretan como advertencias. Y en este contexto, recordar que la verdadera paz proviene de una relación cercana con Dios es fundamental. Él no ha dejado de revelarse en nuestra vida cotidiana y muchas veces nuestras distracciones nos alejan de esa conexión vital. En conclusión, ser conscientes de los tiempos en los que vivimos es esencial para estar dispuestos a recibirlo. No es cuestión de miedo ni de pánico, sino de vivir con la esperanza y la preparación que nos ofrece la fe. Dediquémonos a fortalecer nuestras convicciones, vivir en armonía con la voluntad divina y ser luz en este mundo. El regreso de Cristo será un lujo para aquellos que están listos, así que aprovechemos la oportunidad para vivir con propósito y en fe. Mantengámonos firmes, con la mirada verdadera y atenta hacia el cielo, aguardando la llegada gloriosa de nuestro Salvador. Prepárate, porque el Hijo del Hombre llegará en un momento que no anticipas. Si deseas profundizar en esta reveladora verdad, acompáñame. En respuesta a la inquietud de sus discípulos sobre el momento de los acontecimientos por venir, Jesús afirmó que, en realidad, nadie, ni siquiera Él, tiene conocimiento del momento exacto, ya que solo el Padre posee esa información. En su experiencia terrenal, Jesús fue capaz de aprender de modo similar a otros humanos, tal como se menciona en Lucas 2:52. Sin embargo, también es importante recordar que, al ser divino, Jesús posee un conocimiento infinito, manifestado en pasajes como Juan 2:25. En ocasiones, parece que se refiere a su naturaleza humana al hablar de su ignorancia sobre ciertos eventos, lo que resulta similar a otras declaraciones que reflejan su experiencia como ser humano y no como una deidad. Durante su vida, creció tanto en fuerza como en sabiduría. Como se menciona en Lucas 2:40, su desarrollo físico y emocional fue real y palpable, y en Lucas 3:23 se registra que tenía aproximadamente 30 años al iniciar su ministerio. A lo largo de los evangelios se detalla también su vulnerabilidad. Experimentó emociones como la ansiedad, como se ilustra en Juan 4:6, y la necesidad biológica evidenciada en su hambre en Mateo 4:2. La crucifixión de Jesús, descrita en 1 Corintios 2:8, resalta el sufrimiento que enfrentó, pero también se plantea que la falta de buenas acciones puede reflejar la ausencia de verdadera fe. Aquellos que realmente creen en Él son prometidos el don de la vida eterna, como se menciona en Juan 5:24. Como resultado de esta verdadera fe, las acciones de estas personas reflejarán su creencia, llevándolos a participar en la resurrección de la vida. Los eventos climáticos de la segunda venida también se detallan, donde en 1 Tesalonicenses 4:16-17 se describe cómo el Señor descenderá del cielo con un poderoso grito, acompañado por la voz de un arcángel y la trompeta de Dios. Los que han partido en Cristo resucitarán primero, y después aquellos que aún están vivos se unirán a ellos en las nubes para encontrar al Señor en el aire, disfrutando así de una eterna comunión con Él. En otro contexto,
Arqueólogos y habitantes locales han reportado el descubrimiento de un esqueleto humano colosal bajo el lecho del río Éufrates. Este hallazgo ha encendido discusiones sobre una ancestral raza conocida como Nefilim, a la que se hace referencia en el libro de Génesis y en otros textos antiguos, constituyendo un tema fascinante que entrelaza la historia bíblica con la arqueología contemporánea. Los Nefilim han fascinado a estudiosos y curiosos durante siglos, aunque su verdadera naturaleza sigue siendo un misterio. A menudo se les describe como gigantes y se les atribuyen capacidades sobrehumanas que desdibujan los límites entre lo divino y lo humano. Este hallazgo podría ofrecer un nuevo giro a la narrativa sobre su existencia y origen. Además, el debate sobre la relación entre los seres humanos y lo divino se intensifica con cada nuevo descubrimiento arqueológico. Algunos teóricos sugieren que estos encuentros podrían ser más que meras leyendas, instando a una reevaluación de lo que realmente sabemos sobre nuestros antepasados y sus interacciones con seres celestiales. La posibilidad de que tales seres hayan caminado sobre la Tierra refuerza no solo el interés por la historia antigua, sino también por la comprensión de las escrituras sagradas. A medida que se realizan más investigaciones y exploraciones arqueológicas, se presentan oportunidades valiosas para esclarecer mitos y verdades que nos conectan con nuestro pasado. Por último, la intersección de la fe y la ciencia continúa intrigando a la humanidad. A medida que descubrimos más sobre nuestros orígenes y las historias que nos han sido transmitidas, nos enfrentamos a la tarea de interpretar estos hallazgos a la luz de nuestra comprensión espiritual y cultural. ¿Podría ser el hallazgo que confirme la existencia de los Nefilim? En el libro del Génesis, capítulo 6, versículo 4, la Biblia menciona a estas enigmáticas criaturas que habitaron la tierra en épocas antiguas y cuya presencia se sintió incluso después, cuando los ángeles se unieron a las mujeres humanas, engendrando una descendencia singular. Estos seres son retratados como los héroes de antaño, hombres renombrados por su grandeza. Existen teólogos que sostienen la teoría de que los Nefilim eran el resultado de la unión entre ángeles caídos y mujeres, generando una estirpe de gigantes con habilidades físicas y mentales excepcionales. Según estos estudiosos, esta raza rompió la paz en la tierra, llevando a un divino juicio que culminó en el famoso diluvio de Noé. Sin embargo, persiste la inquietante pregunta: ¿pudieron haber sobrevivido algunos de ellos? Y es posible que sus restos reposen ocultos bajo las capas del tiempo, aguardando el momento justo para ser revelados, coincidiendo con la agitación del Éufrates. La forma, el tamaño y las características singulares de ciertos fósiles sugieren que podrían pertenecer a seres que escapan a la normalidad humana. Los análisis preliminares de estos hallazgos indican que los restos pertenecen a un organismo considerablemente más grande que el ser humano contemporáneo, presentando extremidades alargadas y cráneos desproporcionados. Estas características parecen coincidir con las descripciones históricas de los Nefilim, que a menudo se describían como colosos dotados de poderes sobrecogedores. Además, el contexto geográfico donde se hicieron los descubrimientos es de particular relevancia. El río Éufrates aparece en múltiples profecías bíblicas, como en el Apocalipsis 9:14, que menciona a 4 ángeles detenidos en sus orillas, a la espera de ser liberados en los tiempos finales. Si la agitación del Éufrates efectivamente desentierra antiguos secretos, ¿podría este esqueleto ser una manifestación divina, un presagio de lo que está por venir? Este fascinante hallazgo se produce en un contexto de inestabilidad global, fenómenos naturales inusuales y señales alarmantes
que muchos creen que son indicios del cumplimiento de las profecías bíblicas. Según el libro del Apocalipsis, se prevé un momento en el que el Éufrates experimentará eventos extraordinarios, preparando el camino para acontecimientos significativos en los últimos días. Además, muchos sostienen que la historia del Nefilim no es solo un relato antiguo, sino que puede tener implicaciones en nuestra comprensión del pasado humano y sus leyendas. La fascinación por los gigantes tiene raíces en diversas culturas, y su mención en las Escrituras podría ser un eco de verdades que han perdurado a lo largo de los siglos. Investigaciones arqueológicas en la región del Medio Oriente continúan, arrojando luz sobre huellas de civilizaciones antiguas que podrían servir como antecedentes a estos relatos. El estudio de estos restos no solo podría arrojar nueva luz sobre la historia bíblica, sino también ofrecer claves sobre la interacción entre lo divino y lo humano en tiempos remotos. Si se confirma que pertenecen a seres con características sobrehumanas, podríamos estar ante la puerta de entrada a una serie de debates teológicos y científicos nunca antes vistos, que provocarían profundas reflexiones sobre nuestra propia humanidad y su evolución. Por otro lado, la relación entre la ciencia y la fe se vuelve clave en este contexto. Las disciplinas científicas, como la antropología y la genética, comenzarán a considerar estos hallazgos bajo un nuevo prisma, mientras que líderes religiosos podrían verse obligados a reinterpretar antiguos textos sagrados. La búsqueda de la verdad sobre los Nefilim podría ser un punto de encuentro entre diferentes ámbitos del conocimiento humano, esforzándose por un entendimiento más holístico del pasado y del futuro. A medida que avanzamos en la exploración de estos restos y su significado cultural, se vislumbra la posibilidad de que una rica narrativa sobre la coexistencia de lo extraordinario y lo humano pueda surgir, inspirando a generaciones futuras a escudriñar los mitos y leyendas que han moldeado nuestra historia. El hallazgo de evidencias que confirmen la existencia de los Nefilim podría no solo impactar nuestra percepción de la historia, sino también influir en nuestra percepción del mundo contemporáneo y sus desafíos. Esta es una invitación a seguir buscando el conocimiento, a cuestionar nuestras creencias y a mantener la mente abierta ante lo desconocido. Antes de continuar, te invito a hacer un super chat para apoyarnos. Cada aporte es muy valioso y te agradecemos enormemente. La aparición de un esqueleto de Néfilo en el río Éufrates ha generado gran curiosidad y especulación. Este río, conocido por su relevancia bíblica y misterios, alberga en sus profundidades vestigios de civilizaciones antiguas y secretos que podrían desafiar nuestra comprensión de la historia. Según algunas interpretaciones, se cree que los nefilos, mencionados en el libro de Judas, podrían haber sido encarcelados en las inmundicias de la tierra tras el diluvio, como un castigo por sus actos rebeldes. Si esta hipótesis es cierta, la sequía que afecta al Éufrates podría interpretarse como un fenómeno divino, presagiando la liberación de seres que han permanecido ocultos por milenios. La Biblia describe a los néfilos como gigantes, unos seres imponentes que habitaban la tierra, combinando la naturaleza humana con lo sobrenatural. Este concepto de gigantes no solo es un relato antiguo, sino que también ha suscitado un interés renovado en la relación entre lo celestial y lo terrenal. Los néfilos son referidos como los descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, lo que ha llevado a muchas interpretaciones sobre su origen y propósito. Estos seres han sido considerados por algunos estudiosos como poderosos guerreros o seres divinos que intervinieron en la vida humana de diversas maneras.
La literatura antigua nos presenta a los néfilos como personajes de renombre, figuras que marcaron una era de cambios significativos en la historia de la humanidad. El término renombre se asocia con la idea de fama y notoriedad, lo que sugiere que los néfilos fueron conocidos no solo por su estatura física, sino también por sus hazañas y su influencia en la sociedad de la época. Sin embargo, el misterio que rodea su existencia plantea preguntas sobre su legado y el impacto que podrían haber tenido en civilizaciones posteriores. El interés por los néfilos resurge en tiempos modernos, no solo en el ámbito religioso, sino también en la cultura popular. Películas, libros y series de televisión los han incluido en narrativas que exploran lo sobrenatural y lo mitológico, alimentando la curiosidad colectiva. Algunos investigadores se dedican a estudiar textos antiguos y arqueológicos, buscando pistas sobre estos seres y su posible interacción con humanos en el pasado. Además, hay quienes sostienen que la mención de los nefilos en las escrituras refleja una lucha eterna entre el bien y el mal, lo divino y lo mundano. La idea de que seres de otro mundo puedan haber influido en el curso de la historia humana despierta tanto temor como fascinación. En este contexto, la aparición del esqueleto en el Éufrates puede ser vista no solo como un hallazgo arqueológico, sino como un símbolo de fuerzas que aún podrían estar en juego en el mundo actual. Asimismo, es importante considerar cómo estas creencias y narrativas se entrelazan con la psicología y la filosofía de las sociedades contemporáneas. Al buscar comprender lo desconocido, el ser humano intenta dar sentido a su existencia y su lugar en el universo. La figura del néfilo, con su ambigüedad y grandeza, representa tanto el potencial de lo humano como la advertencia de los peligros de cruzar límites. En conclusión, la historia de los néfilos en el puerto del Éufrates es rica en simbolismo y misterios que invitan a la reflexión sobre nuestras creencias, miedos y aspiraciones. Su legado perdura a través del tiempo, desafiando nuestra curiosidad y alimentando el debate sobre lo que es posible, lo que se conoce y lo que se oculta en las sombras de la historia. La búsqueda de respuestas sobre estos seres nos impulsa a explorar más allá de lo evidente, recordándonos que en los entrelazamientos del pasado y del presente se puede encontrar un camino hacia el futuro. En una reciente expedición, científicos se han encontrado con una sorprendente diversidad de especies nunca antes documentadas, al explorar un río a aproximadamente 5 kilómetros por debajo del nivel del mar. El río Éufrates, sin embargo, no es simplemente un curso de agua, representa un emblema profundo de profecías antiguas, momentos históricos clave y un enigma que persiste a través del tiempo. Hoy, este río está en el centro de la atención mundial por una razón increíble. A medida que sus aguas disminuyen a un ritmo alarmante, secretos ocultos durante siglos emergen a la superficie. ¿Será que estos hallazgos indican el cumplimiento de las profecías anunciadas? ¿O es que finalmente estamos desvelando una parte olvidada de la historia humana? ¿Qué está ocurriendo en las aguas del Éufrates podría ser el cambio que todos esperábamos? Únete a nosotros en este viaje para desentrañar el misterio que rodea al Éufrates y descubrir qué revelan estos eventos sobre el futuro de la humanidad, especialmente sobre una de las profecías más trascendentales de nuestros tiempos, la ebullición del río Éufrates. A lo largo de la historia, el Éufrates ha sido considerado una fuente esencial de agua para las civilizaciones que habitaron el Medio Oriente, desde las antiguas culturas mesopotámicas hasta las naciones contemporáneas.
Su importancia no solo radica en su función vital como recurso natural, sino también en su rol simbólico y cultural a través de los siglos. Sin embargo, en los últimos tiempos, el río ha experimentado una drástica disminución de su caudal debido a factores como el cambio climático, la construcción de embalses y alteraciones geológicas. Esta situación está ocurriendo a un ritmo sorprendente y preocupante. En el contexto de las profecías bíblicas, particularmente en el libro de la Revelación de 1612, se menciona que el río Éufrates se secará, una señal antes de las últimas confrontaciones de los tiempos finales. Se describe cómo el sexto ángel desciende sobre el gran río Éufrates y sus aguas hierven, preparando el camino para los reyes del oeste. A medida que el río sigue mostrando signos de ebullición, no solo están saliendo a la luz artefactos y ruinas milenarias, sino que los habitantes cercanos han comenzado a reportar descubrimientos aún más sorprendentes. Pero antes de seguir con esta historia increíble, toma un momento para darle al botón de me gusta, dejar un comentario y por supuesto compartir este video con tus amigos. No querrás que se lo pierdan. Ahora sí, volvamos al tema. Recientemente, varios residentes en las cercanías del Éufrates han comenzado a hablar sobre una misteriosa criatura que parece estar emergiendo de las aguas hirvientes. Aunque no ha llegado a aparecer completamente, su enorme figura sombría y las potentes olas que provocó han dejado a todos los que fueron testigos completamente asombrados. Algunos han descrito su movimiento como algo antinatural, como si una fuerza ancestral y poderosa se estuviera moviendo bajo la superficie. Otros aseguran haber oído extraños sonidos profundos y resonantes provenientes del agua, sonidos que jamás habían experimentado antes. Estos sorprendentes relatos han llevado a muchos a especular que lo que han encontrado no es otra cosa que el legendario Leviatán, el temido monstruo marino mencionado en las escrituras bíblicas. El libro de Job describe al Leviatán con detalles tan impactantes que parecen sacados de un mito primordial. En Job 41, 1-2 se plantea una serie de preguntas poderosas. ¿Podrás sacar al Leviatán con un anzuelo o atarle su lengua con una cuerda? ¿Podrás ponerle un lazo en la nariz o atravesarle el hocico con un garfio? Esta criatura es retratada como invencible, imposible de dominar por el ser humano. Sus escamas son como armaduras, y su capacidad para generar fuego con su aliento le da un poder desmesurado, lo que hace que cualquier intento de enfrentarse a él sea una misión imposible. A lo largo de la historia, muchos estudiosos de la Biblia han considerado al Leviatán como una metáfora que representa el caos primordial o incluso como una antigua criatura marina extinta. Pero, ¿y si esta figura mitológica, que siempre se ha interpretado de manera simbólica, se revela finalmente como una entidad tangible y real? La idea de un monstruo colosal sumergido en las profundidades de los océanos no es algo que se limite únicamente a las escrituras bíblicas. De hecho, diversas culturas y textos antiguos mencionan criaturas marinas gigantescas con la capacidad de destruir todo lo que se cruce en su camino. En el Salmo 74, versículo 14, se menciona que Dios atravesó la cabeza del Leviatán, lo que podría sugerir la existencia de una criatura monstruosa y multiforme que habita las aguas. En Isaías 27:1, el profeta también hace referencia al Leviatán, describiéndolo como la serpiente flotante, y predice que, en el futuro, Dios castigará y destruirá a este dragón que mora en el mar. Esto abre la posibilidad de que el Leviatán no sea solo una figura simbólica, sino una fuerza tangible que resurge en tiempos de grandes turbulencias y cambios en el mundo.
Algunos expertos sostienen que la presencia de seres sobrenaturales, ya sean ángeles, demonios o criaturas que permanecen ocultas, podría ser una señal de que algo trascendental está por ocurrir. Si realmente un monstruo ancestral ha regresado de las profundidades, su aparición podría marcar un evento de magnitudes inimaginables. En este sentido, algunos creen que la profecía bíblica está cobrando vida ante nuestros propios ojos, trayendo consigo una verdad que hasta hace poco parecía lejana y oculta. Antes de que sigamos explorando esta fascinante teoría, no olvides considerar la posibilidad de apoyarnos con un superchat. Cada contribución que recibimos es fundamental para continuar con este contenido y seguir profundizando en temas como este. Muchísimas gracias por tu apoyo. Ahora bien, ¿qué significa realmente la aparición de una criatura como el Leviatán en el río Éufrates? Tradicionalmente, el Leviatán se asocia con los mares, pero la posibilidad de que haya sido avistado en las aguas del Éufrates podría ofrecernos una perspectiva completamente nueva. Este hecho plantea varias preguntas intrigantes. Algunos creen que, al secarse el río, criaturas que han estado atrapadas en sus profundidades durante siglos finalmente están saliendo a la luz. Otros sugieren que lo que estamos presenciando podría ser una manifestación sobrenatural, una señal de que algo mucho más grande está por suceder. En el libro de la Revelación, capítulo 13, se describen dos monstruos poderosos que emergen en tiempos de gran caos, uno del mar y otro de la tierra. Este pasaje podría estar relacionado con los eventos actuales que estamos viviendo. Estos seres monstruosos cumplen una función crucial en los últimos tiempos, actuando como agentes de confusión, poder y devastación. En la visión que se describe en el libro de la Revelación se relata: vi surgir una bestia del mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 coronas, mientras que en cada cabeza se encontraba escrito un nombre que insultaba a Dios. Revelación. Versículo 1. Esta criatura posee la capacidad de desafiar a los fieles de Dios y dominar naciones enteras. Para muchos estudiosos, esta bestia simboliza un régimen político mundial que se levantará en los últimos días, probablemente un imperio anticristiano que buscará controlar el planeta. Sin embargo, otros sostienen que podría tratarse de una criatura real, un ser monstruoso que ha permanecido latente, aguardando el momento adecuado para su aparición. In questo mondo attuale vediamo sempre più persone andare contro i principi tradizionali e sembra che l'immoralità sia sempre più presente. È comune sentirsi disorientati e senza direzione. Tuttavia, esiste ancora un percorso per recuperare la vera essenza e ristabilire i principi etici nella nostra routine quotidiana. Se ti senti perso in mezzo alla confusione e desideri maggiore chiarezza, abbiamo qualcosa di speciale per te, una risorsa creata appositamente per aiutarti a comprendere il significato di queste sfide attuali e affrontarle con saggezza e coraggio. Questo è il vero valore di Percorsi della Rivelazione, decifrare la Bibbia interamente, un cammino verso la chiarezza e la serenità attraverso i suoi insegnamenti. La cosa migliore è che è disponibile ora, come un dono nel primo commento fissato. Non perdere questa opportunità di trasformare la tua vita e scoprire il vero scopo di queste sfide. Ora torniamo all'argomento principale. Es posible que el Leviatán esté vinculado a esta profecía. Es el Leviatán un presagio de que el juicio final está a punto de ocurrir. Si este tema ha despertado tu interés, no olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante. Además, tus opiniones son fundamentales, así que te invitamos a dejarlas en los comentarios. Ahora, volvamos al asunto central. ¿Por qué se oyen estos extraños ruidos en el Éufrates?
Según las antiguas leyendas y enseñanzas bíblicas, la ira de Dios frente al pecado y la desobediencia humana fue tan grande que decidió enviar demonios a la tierra, encerrándolos en las profundidades del río Éufrates. Estos demonios, condenados a la oscuridad, representan una severa forma de castigo y la justicia divina en su máxima expresión. Dios ordenó que se mantuvieran aprisionados para evitar que desataran el caos y la destrucción si llegaran a ser liberados. El río Éufrates, un lugar de gran significado histórico y espiritual, pasó a convertirse en una prisión para fuerzas malignas. Su cierre se interpretó como una señal de los tiempos de cambio, una advertencia de que algo grande estaba por ocurrir en el mundo. Estas leyendas no solo hablan de la supremacía y la justicia divina, sino que también sirven como un recordatorio de que los seres humanos tienen la responsabilidad de preservar la moralidad y la fe. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia sobre los demonios? Los demonios son ángeles que cayeron de su estado original, como se relata en Revelación 12:9, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Estos seres caídos tienen la misión de seducir y corromper a la humanidad, alejándola del camino de la salvación y sembrando el caos en el mundo. El relato simbólico sobre la caída de Satanás se encuentra plasmado en textos como Isaías 14, 12, 15 y Ezequiel 28, 12, 15. En ese suceso, Satanás descendió y arrastró consigo a una parte de los ángeles, aproximadamente un tercio según Apocalipsis 12:4. Y Judas 1:6 también alude a aquellos ángeles que cometieron ofensas. De esta manera, la Biblia identifica a los demonios como ángeles caídos que junto a Satanás eligieron rebelarse contra la autoridad divina. Esta representación no solo narra un acontecimiento histórico, sino que simboliza la lucha eterna entre la luz y la oscuridad. El acto de rebelión, impulsado por el orgullo, transformó a estos seres en portadores de una fuerza opuesta al orden celestial, enfatizando la importancia del equilibrio y la justicia en la narrativa bíblica. Algunos de estos seres malignos se encuentran confinados en un reino de tinieblas, encadenados de manera eterna como castigo por sus transgresiones, tal como se menciona en Judas 1:6. En contraste, hay otros que permanecen libres, operando como las fuerzas que influyen en este mundo sombrío y como entidades espirituales adversas que actúan en los reinos celestiales. Esta dualidad entre el encierro y la libertad resalta la complejidad de su existencia, mostrando cómo, a pesar de la condena, algunas de estas fuerzas continúan ejerciendo influencia en el ámbito terrenal. Dicho contraste subraya la constante batalla entre el bien y el mal, invitando a la reflexión sobre la presencia y el impacto del mal en diversas esferas de la vida. En pasajes como Efesios 6:12 y Colosenses 2:15, se revela que estos demonios continúan reconociendo a Satanás como su líder, enfrentándose incluso a otros ángeles caídos en un esfuerzo por frustrar el plan divino y obstaculizar el camino de los creyentes, como se relata en Daniel 10:13. Además, se indica que estos seres espirituales poseen la capacidad de tomar posesión de cuerpos físicos. Esta descripción enfatiza la perpetua confrontación que tiene lugar en los reinos espirituales, donde la influencia del mal se traduce en una acción concreta sobre el mundo humano. La lucha se manifiesta no solo como una metáfora, sino también en hechos palpables, alertando a la audiencia sobre la necesidad de mantener una fe firme y vigilante ante estas fuerzas adversas. La posesión demónica se define como el proceso
mediante el cual un demonio logra dominar por completo el cuerpo de una persona. Este fenómeno, sin embargo, no puede afectar a quienes son considerados hijos de Dios, ya que el Espíritu Santo mora en el corazón de los creyentes, tal como se afirma en 1 Juan 4:4. Durante su ministerio en la tierra, Jesús se enfrentó en numerosas ocasiones a la presencia de estos seres oscuros. El fenómeno de la posesión resalta la intensa batalla espiritual que se libra en el ámbito físico, estableciendo una clara distinción entre quienes están protegidos por la fe y aquellos vulnerables a la influencia del mal. Este contraste refuerza el mensaje de salvación y la promesa de la protección divina, subrayando la importancia de cultivar una relación profunda con lo sagrado para enfrentar y superar las adversidades espirituales. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, desde luego, ninguno de estos espíritus oscuros pudo enfrentarse al poder supremo de Cristo. Numerosos individuos que se hallaban dominados por influencias demoníacas fueron conducidos ante él y con una sola palabra expulsó a esos espíritus malignos, tal como se narra en Mateo 8:16. Este acontecimiento no solo evidencia la autoridad inigualable de Jesús, sino que también marca un momento crucial en su ministerio, demostrando que la luz de la verdad siempre prevalece sobre la oscuridad. La liberación instantánea de aquellos que sufrían bajo el yugo del mal inspira a los creyentes a confiar en el poder transformador de la fe y la palabra divina. La capacidad de Jesús para dominar a los demonios fue una manifestación clara de su identidad como Hijo de Dios, según se destaca en Lucas 11:20. Incluso las entidades malignas, al encontrarse frente a él, reconocieron su autoridad y se mostraron temerosas ante su presencia. Este reconocimiento por parte de las fuerzas oscuras subraya la magnitud del poder divino que Jesús ostentaba. La reverencia y el temor que inspiraba evidencian que su misión trascendía lo terrenal, ofreciendo una prueba irrefutable de su naturaleza celestial y recordándonos que el bien siempre triunfa sobre las fuerzas adversas. Al enfrentarse a Jesús, los demonios exclamaban con desdén, ¿qué buscas de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido para castigarnos antes del tiempo señalado? Como se recoge en Mateo 8:29. Estas entidades, plenamente conscientes de su destino, saben que el tormento final les aguarda. Esta confrontación resalta el profundo conflicto que existe entre la luz divina y las fuerzas de la oscuridad. La temeridad de los demonios, al clamar contra la presencia de Jesús, revela una conciencia aguda de su inevitable final, subrayando que ninguna fuerza maligna puede eludir la justicia y el orden establecidos por lo divino. Actualmente, Satanás y sus demoníacos seguidores se dedican a socavar la obra de Dios, intentando desilusionar a todos aquellos que se acercan a la luz espiritual. Diversos pasajes, 1 Pedro 5:8, 2 Corintios 11:14-15, describen a estos seres de múltiples formas, como espíritus malignos, Mateo 10:1, impuros, Marcos 1:27, mentirosos, 1 Corintios 22:23, e incluso como ángeles de Satanás, Apocalipsis 12:9. Además, su accionar se refleja en la promoción de doctrinas erróneas,
2 Corintios 4:4, 1 Timoteo 4:1, en ataques directos a los cristianos, 2 Corintios 12:7, 1 Pedro 5:8, y en enfrentamientos contra los ángeles santos, Apocalipsis 12:4-9. A pesar de sus persistentes intentos de sembrar el caos, estos adversarios del orden divino son, en última instancia, enemigos derrotados. Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, desarmó de manera definitiva los poderes malignos y expuso públicamente la victoria del bien. Colosenses 2:15. Esta realidad nos recuerda que sin importar la oscuridad que intente infiltrarse en el mundo, la luz y la verdad siempre prevalecerán. Cuando nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, no tenemos motivo alguno para temer, pues el poder que mora en nosotros es mayor que el que impera en el mundo, tal como afirma 1 Juan 4:4. Esta certeza nos invita a vivir con valor y convicción, seguros de la protección divina en cada paso de nuestro camino. En definitiva, nuestra visión sobre los demonios es contundente. Aunque intenten sembrar desorden y confusión, su influencia se desvanece ante la fuerza imparable de la fe. Al confiar en el poder superior de la luz divina, encontramos la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier adversidad, reafirmando que el bien siempre tiene la última palabra. Si disfrutas del contenido de nuestro canal, te invitamos a dejar tu comentario para que este video llegue a una audiencia aún mayor. Tu apoyo es vital para que sigamos creando contenido interesante y relevante, ayudando a que más personas se unan a esta comunidad. Además, ¿qué opinas sobre esta teoría? Algunos sostienen que existe un túnel que conduce al lugar donde los ángeles se encuentran confinados, tal como se describe en las Escrituras. Esta idea sugiere que, en algún punto, los caminos de lo divino y lo oculto se entrelazan en un misterio que ha fascinado a muchos estudiosos y creyentes a lo largo del tiempo. Según el libro de Apocalipsis, se relata que el sexto ángel hizo sonar su trompeta, y se oyó una voz proveniente de los 4 hornos del altar dorado ante Dios, ordenándole liberar a los 4 ángeles encarcelados en el majestuoso río Éufrates. Este acto, cargado de simbolismo, marca el inicio de eventos que desencadenarán consecuencias significativas. Este momento no solo es un llamado a la acción, sino que simboliza la ruptura de antiguos sellos y el despertar de fuerzas que habían permanecido ocultas durante siglos. La escena se vuelve aún más impactante al imaginar la liberación de estos mensajeros en un contexto de juicio y redención, lo que añade un aura de misterio y expectación sobre el destino de la humanidad. A continuación, se explica que aquellos 4 ángeles, destinados desde tiempos inmemoriales para cumplir un rol preciso en el calendario divino, fueron desatados para ejecutar un juicio que resultaría en la pérdida de 1/3 de la vida humana. Se menciona que el contingente de fuerzas montadas ascendía a cifras asombrosas, multiplicándose en decenas de miles de manera formidable. Esta imagen impactante nos invita a reflexionar sobre la magnitud del poder y la precisión del plan divino, en el que cada cifra y cada símbolo tienen un propósito exacto. La descripción, repleta de detalles sobre las tropas y sus números, fortalece la sensación de inminente transformación en el orden mundial, preparando el escenario para un evento de proporciones épicas. La visión continúa relatando escenas sobre seres que operan con vestiduras compuestas por elementos tan intensos como piel de fuego, zafiro y azufre. Los corceles que conducen estos hornos se asemejan a fieros leones, y de sus bocas emanan llamas, fuego y azufre, ejecutando un juicio devastador. Por medio de estas 3 trompetas se desata un fuego purificador que acaba con 1/3 de la población, actuando tanto a través de la fuerza de los corceles
como del ardor de sus bocas. Esta representación vívida y simbólica no solo destaca la fuerza destructiva que acompaña a estos eventos, sino que también evoca imágenes poderosas que han sido interpretadas a lo largo de la historia como manifestaciones del juicio final. La intensidad de estos elementos y la fusión de imágenes animales y elementales subrayan la implacable ejecución del plan divino, dejando en claro que ningún poder maligno puede detener la marcha de la justicia celestial. ¿Qué es un ángel o caído? Se entiende que la función primordial de estos seres es portar la muerte, un poder letal que, según Hebreos 2:14, está intrínsecamente vinculado a las obras del diablo. Estos seres permanecen en un estado de retención, aguardando el momento preciso en que serán liberados para cumplir con su designado rol en el gran esquema del juicio divino. Esta perspectiva nos invita a comprender que, aunque los ángeles caídos se encuentren actualmente confinados, su destino final está ligado a un proceso mayor de retribución. La narrativa bíblica, al exponer esta dualidad, refuerza la idea de que cada fuerza en el universo tiene un tiempo y un propósito, subrayando la ineludible justicia que rige el orden celestial. El mismo libro de Apocalipsis nos cuenta que el diablo es uno de los pocos que también se ve sujeto a restricciones, siendo confinado en un abismo sin fondo durante 1000 años. En este relato se menciona cómo el dragón, la antigua serpiente, también conocido como Satanás, es aprisionado por un periodo extenso, simbolizando la limitación definitiva de sus actos. Esta imagen de confinamiento resalta la idea de que incluso aquellos que encarnan el mal tienen un destino marcado por la justicia divina. La escena es una poderosa metáfora de cómo el orden se impone sobre el caos, mostrando que nadie, ni siquiera el más astuto de los adversarios, puede evadir el curso predestinado por lo divino. Por otro lado, hay otros ángeles caídos que se encuentran encadenados en la oscuridad, reservados para el juicio final, como se menciona en 2 Pedro 2:4. Específicamente, se hace referencia a 4 ángeles, a quienes algunos denominan Sagre, Plutus, Ángela y los Perderos, que se cree están recluidos bajo el río Eusradio. Según Apocalipsis 9:14, se ordena al 6º ángel liberar a estos 4 mensajeros confinados en el imponente río. Esta revelación nos lleva a imaginar un escenario apocalíptico en el que la liberación de estos seres desencadena un conflicto global de proporciones catastróficas.